Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más importantes del siglo XX, los famosos 14 puntos de Woodrow Wilson. Una propuesta que nació en medio del caos de la Primera Guerra Mundial y que buscaba sentar las bases de un mundo más justo, libre y seguro. Un discurso que muchos consideraron utópico, pero que dejó una huella profunda en la diplomacia moderna. Para entender por qué surgieron estos 14 puntos, debemos viajar a los últimos años de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y en apenas unos meses se transformó en un conflicto global que se cobró la vida de millones de personas y arrasó ciudades enteras. Europa quedó convertida en un campo de batalla. Francia, Bélgica y parte del Imperio ruso fueron escenarios de trincheras interminables, hambre, enfermedades y sufrimiento humano a una escala nunca antes vista. En 1917, Estados Unidos decidió intervenir en la guerra. Hasta entonces había mantenido una postura neutral, pero los ataques submarinos alemanes contra barcos estadounidenses y la difusión del famoso telegrama Zimmermann convencieron al presidente Woodrow Wilson de que su país debía actuar. Con la entrada de Estados Unidos, los aliados recibieron un refuerzo crucial. En este contexto, el 8 de enero de 1918, Wilson presentó ante el Congreso de Estados Unidos su plan para alcanzar una paz duradera, los 14 puntos. No se trataba solo de poner fin a la guerra, sino de evitar que se repitiera una tragedia semejante. Era un proyecto moral, casi idealista, que buscaba cambiar la forma en que las naciones se relacionaban entre sí. Veamos punto por punto en qué consistía. El primero proponía el fin de la diplomacia secreta. Wilson creía que los acuerdos ocultos entre países habían sido una de las causas del conflicto. Según él, los tratados debían hacerse a la vista de todos, con total transparencia. El segundo defendía la libertad de navegación. Todos los mares debían ser libres, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, para asegurar el comercio internacional y evitar conflictos marítimos. El tercero abogaba por la eliminación de barreras económicas y la creación de un libre comercio entre naciones, sin aranceles injustos que favorecieran rivalidades. El cuarto pedía la reducción de armamentos. Para Wilson, cuanto más grandes eran los ejércitos, mayor era la tentación de usarlos. Desarmar a las potencias era un paso esencial para garantizar la paz. El quinto hablaba de respeto hacia los pueblos coloniales. Wilson defendía que las potencias coloniales tuvieran en cuenta los intereses de las poblaciones sometidas, algo revolucionario en un mundo dominado por los imperios coloniales europeos. El sexto exigía la evacuación de Rusia. Tras la revolución bolchevique de 1917, Wilson pedía que se respetara la soberanía rusa y se permitiera al pueblo decidir su destino sin intervención extranjera. El séptimo reclamaba la independencia de Bélgica, un pequeño país que había sido invadido por Alemania en 1914 y cuya libertad debía ser restaurada. El octavo exigía la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, regiones que habían sido arrebatadas en la Guerra Franco-Prusiana de 1871 y que eran símbolo de orgullo y humillación para los franceses. El noveno proponía reajustes en las fronteras italianas, respetando el principio de nacionalidad y evitando conflictos territoriales. El décimo defendía el derecho de autodeterminación de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. Croatas, checos, eslovacos, eslovenos, húngaros y muchos otros debían tener la oportunidad de decidir su propio futuro político. El undécimo pedía la evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, países que habían sufrido la ocupación de las potencias centrales. Wilson exigía que recuperaran su soberanía y además que Serbia tuviera acceso libre al mar. El duodécimo se centraba en el Imperio Otomano. Wilson reconocía la soberanía de Turquía, pero pedía libertad para las demás nacionalidades bajo su control, como armenios, árabes y kurdos, que aspiraban a la independencia. El 13º punto fue fundamental: la creación de un Estado polaco independiente con acceso al mar Báltico. Polonia llevaba más de un siglo dividida entre Rusia, Prusia y Austria, y para Wilson era esencial que resurgiera como nación. Y finalmente el 14º punto, el más ambicioso, la creación de una sociedad de naciones.
Un organismo internacional que velara por la seguridad colectiva, resolviera conflictos por vía diplomática y evitara nuevas guerras. Esta fue quizá la propuesta más trascendental de todas, ya que se convirtió en el antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas. Los 14 puntos de Wilson causaron un gran impacto en su momento. Para muchos, eran un soplo de esperanza en medio del desastre. Los pueblos oprimidos de Europa y de las colonias vieron en ellos la posibilidad de alcanzar su libertad. Sin embargo, para otros líderes, especialmente en Gran Bretaña y Francia, las ideas de Wilson resultaban demasiado ingenuas. Ellos querían castigar duramente a Alemania, no solo alcanzar una paz justa. Cuando llegó el momento de firmar la paz en el Tratado de Versalles de 1919, solo algunos de los 14 puntos fueron aplicados. Wilson logró que se formara la Sociedad de Naciones, pero Estados Unidos, irónicamente, no se unió a ella porque el Senado estadounidense rechazó la propuesta. Polonia recuperó su independencia, Bélgica fue liberada y Alsacia y Lorena volvieron a Francia. Pero otras propuestas como la reducción de armamentos o el respeto a los pueblos coloniales quedaron en el olvido. En retrospectiva, los 14 puntos de Wilson fueron un intento de construir un nuevo orden mundial basado en la cooperación, la justicia y la autodeterminación de los pueblos. Aunque fracasaron en muchos aspectos y no lograron evitar la Segunda Guerra Mundial, sembraron la semilla de una nueva diplomacia internacional. Su idealismo marcó el camino hacia un concepto moderno de paz y seguridad colectiva que más tarde retomaría la ONU. Los 14 puntos no son solo un documento histórico, son una declaración de principios que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay quienes intentan imaginar un mundo mejor. Y hasta aquí este repaso detallado a los 14 puntos de Woodrow Wilson, un plan que quiso cambiar el rumbo de la historia tras la Gran Guerra. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Cultura en el Mundo y dejar tu like para seguir aprendiendo juntos sobre historia y cultura.